Bienvenidos a Vestigio del Más Allá, el canal donde el misterio y lo inexplicable se encuentran. Aquí, cada relato es una puerta abierta hacia lo desconocido, donde las sombras cobran vida y los ecos del pasado nos envuelven. Acomódate en tu lugar favorito, apaga las luces y déjate llevar por historias que desafían la lógica y despiertan los más profundos temores. Esta noche, exploraremos un rincón del mundo, donde los límites entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujan. Prepárate para escuchar relatos que te harán cuestionar todo lo que conoces. En Vestigio del Más Allá, la verdad siempre tiene un toque de misterio. ¿Los nahuales son brujos? Los nahuales, según la creencia popular en México, son considerados en su mayoría como brujos o chamanes con la capacidad de transformarse en animales. Esta transformación les permite echar el mal, alimentándose del alma de las personas y provocándoles enfermedades o, en algunos casos, incluso la muerte. En México es muy común escuchar historias sobre nahuales. Estas narraciones forman parte del folclore y las tradiciones orales de muchas comunidades. Se habla de personas que, al caer la noche, se convierten en animales como jaguares, coyotes o búhos para llevar a cabo sus malévolos propósitos. Las historias varían, pero todas coinciden en la habilidad sobrenatural de estos seres para cambiar de forma y causar daño. A continuación, uno de los muchos relatos que existen sobre nahuales. La bestia de la Sierra Madre. Mi nombre es Andrés, y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México con mi tráiler. Hace 6 meses perdí a mi esposa, y mis hijos viven en el extranjero, dejándome solo con mis pensamientos y recuerdos. He visto de todo en este tiempo. Tormentas que parecen arrancar el cielo, accidentes que te dejan helado y amaneceres que te hacen sentir vivo. Pero lo que me ocurrió una noche en la Sierra Madre es algo que nunca podré olvidar. Era una noche oscura, sin luna, y las estrellas apenas se asomaban entre las nubes espesas. Me dirigía hacia el norte, transportando una carga de productos electrónicos desde la Ciudad de México hasta Monterrey. La ruta por la Sierra Madre es conocida por sus curvas traicioneras y la densa niebla que puede aparecer de la nada. Sin embargo, esa noche estaba particularmente tranquila, lo que me permitió avanzar sin problemas. Después de horas de conducción, decidí hacer una pausa en un pequeño claro al costado del camino. Necesitaba estirar las piernas y tomar un café para mantenerme despierto. Bajé del camión y mientras preparaba mi café en una pequeña estufa portátil, escuché un sonido extraño proveniente del bosque. Era un ruido profundo, un gruñido que me hizo recordar las historias de criptozoología, que mi abuelo solía contarme cuando era niño. Historias sobre criaturas desconocidas que habitaban las profundidades de los bosques y las montañas. Terminé mi café intentando convencerme de que solo eran los sonidos normales de la naturaleza. Sin embargo, cuando me disponía a regresar al camión, algo me detuvo en seco. Frente a mí, a unos 30 metros de distancia, vi una figura enorme que se movía entre los árboles. Era una silueta imposible de ignorar, alta, musculosa y cubierta de un pelaje oscuro que brillaba bajo la tenue luz de las estrellas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La criatura se movía con una agilidad sorprendente para su tamaño, y sus ojos brillaban con una inteligencia inquietante. Parecía observarme, estudiando cada uno de mis movimientos. Intenté retroceder lentamente hacia el camión, pero mi pie tropezó con una piedra, haciéndome caer al suelo. El ruido llamó la atención de la bestia, que comenzó a avanzar hacia mí. Me levanté rápidamente y corrí hacia la cabina del camión. Logré subirme y cerrar la puerta justo cuando la criatura se acercaba. A través del parabrisas, pude ver su rostro. Una mezcla de rasgos humanos y animales, con dientes afilados y ojos que parecían reflejar una maldad ancestral. El motor del camión rugió cuando lo encendí, y la bestia se detuvo.
observándome con una expresión que casi podría describirse como de desafío. Aceleré a fondo, dejando atrás el claro y adentrándome de nuevo en la carretera. El corazón me latía con fuerza y mis manos temblaban al volante. No podía dejar de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver a la criatura persiguiéndome, pero el camino estaba despejado. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo no me abandonó. Llegué a Monterrey sin más incidentes, pero esa noche se quedó grabada en mi mente. Intenté contarle a algunos colegas sobre lo que había visto, pero la mayoría se rieron, diciendo que había estado conduciendo demasiado tiempo y que necesitaba descansar. Solo unos pocos escucharon con atención, y uno de ellos, un veterano llamado Tomás, me miró con seriedad y me dijo: «Has visto a la bestia de la Sierra Madre, amigo. No eres el primero ni serás el último». Tomás me contó que la leyenda de la bestia de la Sierra Madre se remonta a siglos atrás. Según las historias, es una criatura que habita en las montañas y que rara vez se deja ver por los humanos. Algunos dicen que es el espíritu de un antiguo guerrero azteca, castigado por los dioses y condenado a vagar eternamente en la forma de una bestia. Otros creen que es un ser de otro mundo, atrapado en nuestra realidad por razones desconocidas. Los meses pasaron, pero no pude quitarme la imagen de la bestia de la mente. Cada vez que debía pasar por la Sierra Madre, lo hacía con un nudo en el estómago, esperando no volver a encontrarme con ella. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. Un año después, en una noche similar, volvía a atravesar la Sierra Madre con una nueva carga. La carretera estaba vacía y la niebla comenzaba a levantarse, creando un ambiente aún más inquietante. Decidí no detenerme esta vez, recordando mi encuentro anterior. Pero mientras avanzaba, el motor del camión comenzó a fallar. Intenté mantener la calma y seguir conduciendo, pero finalmente tuve que detenerme cuando el motor se apagó por completo. Salí del camión para revisar el motor, sintiendo que cada sombra en el bosque me observaba. Mientras trabajaba, escuché nuevamente ese gruñido profundo, pero esta vez estaba más cerca. Levanté la vista y vi a la bestia, parada en medio de la carretera, mirándome fijamente. Su presencia era abrumadora y por un momento no pude moverme. La bestia comenzó a acercarse lentamente y supe que no tenía tiempo que perder. Corrí hacia el camión, pero tropecé y caí al suelo. La bestia se detuvo a unos metros de mí, observándome con esos ojos llenos de malicia. En ese momento, comprendí que no podía huir. Tenía que enfrentarla. Me levanté con dificultad y me quedé parado, mirando a la bestia directamente a los ojos. Sentí una extraña calma, como si aceptara mi destino. La bestia se acercó aún más, y supe que ese era el final. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Un rayo de luz apareció en el cielo, iluminando la carretera y haciendo que la bestia retrocediera. La luz creció en intensidad hasta que todo a mi alrededor se volvió blanco. Cuando la luz finalmente se desvaneció, la bestia había desaparecido. Me encontré de pie en la carretera, solo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El motor del camión volvió a encenderse, como si nada hubiera pasado. Regresé al camión y continué mi camino hacia Monterrey, sin mirar atrás. Nunca supe qué era esa luz ni por qué la bestia desapareció. Pero desde entonces, cada vez que atravieso la Sierra Madre, no puedo evitar sentir una extraña mezcla de temor y respeto por lo desconocido. Mis compañeros de ruta siguen contando historias de la bestia, y aunque algunos se ríen y otros escuchan con atención, yo sé que no es solo una leyenda. Es real y está allí, esperando en la oscuridad. Y aunque la haya enfrentado una vez, sé que nunca podré olvidar esa noche en la Sierra Madre. Los días pasaron y no pude dejar de pensar en mi encuentro con la bestia. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué era esa luz? ¿Por qué la bestia desapareció? Decidí que necesitaba respuestas, y empecé a investigar sobre la Sierra Madre y sus misterios. Visité bibliotecas y hablé con ancianos en los pueblos cercanos.
Todos tenían historias sobre la bestia, pero nadie sabía realmente qué era. Algunos decían que era un espíritu protector de la montaña, mientras que otros creían que era un ser maldito. Ninguna de las respuestas me satisfacía. Un día, mientras revisaba viejos libros en una biblioteca de Monterrey, encontré un manuscrito antiguo que hablaba de una criatura llamada Nahual. Según la leyenda, los nahuales eran brujos que podían transformarse en animales y tenían poderes sobrenaturales. La descripción coincidía con lo que había visto. ¿Podría la bestia ser un nahual? Decidí que necesitaba hablar con un experto en leyendas y mitos. Fui a ver a un anciano llamado Don Gregorio, conocido por sus conocimientos sobre lo sobrenatural. Cuando le conté mi historia, me escuchó atentamente y asintió. «Has tenido un encuentro con un nahual, hijo», dijo Don Gregorio. «Son seres poderosos y antiguos. Algunos protegen la naturaleza, mientras que otros buscan venganza. La luz que viste podría ser una señal de que algo más está en juego». Le pregunté a Don Gregorio qué podía hacer para protegerme si volvía a encontrarme con la bestia. Me aconsejó llevar conmigo una cruz de madera y un amuleto de obsidiana, que según él, eran objetos que los nahuales temían. También me dio una oración antigua para recitar en caso de peligro. Volví a la carretera con una mezcla de miedo y determinación. Llevaba la cruz y el amuleto siempre conmigo, y recitaba la oración todas las noches antes de dormir. Sin embargo, la bestia no volvió a aparecer, y empecé a preguntarme si alguna vez lo haría. Unos meses después, recibí una llamada de Tomás, el veterano que me había hablado de la bestia. Me dijo que había oído hablar de un grupo de investigadores que estaban interesados en las leyendas de la Sierra Madre y que querían hablar conmigo. Acepté reunirme con ellos, esperando que pudieran darme más respuestas. Nos encontramos en un pequeño café en Monterrey. Eran 3 investigadores: Laura, una antropóloga, Marcos, un biólogo, y Elena, una historiadora. Les conté mi experiencia y escucharon con atención, intercambiando miradas serias. Laura fue la primera en hablar. Hemos estado investigando historias de avistamientos de criaturas similares en la Sierra Madre durante años. Creemos que podría haber una conexión con antiguos rituales de los pueblos indígenas. Marcos agregó: las descripciones coinciden con relatos de un ser conocido como Nahual. Pero lo que me intriga es la luz que mencionaste. Podría ser un fenómeno natural desconocido o algo más. Elena intervino. Hay textos antiguos que hablan de luces en el cielo durante eventos sobrenaturales. Es posible que haya alguna relación entre la luz y la aparición de la bestia. Los investigadores me preguntaron si estaría dispuesto a regresar a la Sierra Madre con ellos para buscar más pistas. A pesar del miedo que sentía, acepté. Sabía que necesitaba respuestas, y esta podría ser mi única oportunidad. Unas semanas después, nos dirigimos a la Sierra Madre. Llevábamos equipos de investigación y provisiones suficientes para varios días. Llegamos al mismo claro donde había tenido mi primer encuentro con la bestia y montamos un campamento. La primera noche fue tranquila, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Laura sugirió que exploráramos los alrededores al día siguiente para buscar pistas. Mientras caminábamos por el bosque, encontramos más símbolos grabados en los árboles, similares a los que había visto antes. Marcos los examinó detenidamente. Estos símbolos son antiguos, probablemente de origen azteca o incluso anterior. Esa noche, mientras nos reuníamos alrededor del fuego, discutimos nuestras teorías. Elena mencionó que en algunos textos antiguos se hablaba de un portal entre nuestro mundo y otro, y que ciertos rituales podían abrir ese portal. Si la bestia es realmente un nahual, es posible que esté atrapada entre 2 mundos. De repente, escuchamos un gruñido profundo proveniente del bosque. Nos levantamos de inmediato, armados con linternas y cámaras. La bestia apareció entre los árboles, sus ojos brillando con una maldad que me hizo estremecer. Pero esta vez no estaba sola. A su alrededor había sombras más pequeñas, moviéndose con agilidad.
Marcos empezó a tomar fotografías mientras Laura recitaba una oración antigua que don Gregorio me había enseñado. La luz de nuestras linternas iluminó a la bestia, que retrocedió momentáneamente, pero las sombras continuaron avanzando. Elena, con una voz firme, dijo: «Necesitamos recrear el ritual de cierre del portal. Debemos encontrar el altar donde se realizó el ritual original». Recordé el hotel de piedra que había visto en mi segundo encuentro con la bestia, y los llevé allí rápidamente. Nos apresuramos a llegar al claro donde estaba el hotel de piedra. Las sombras nos seguían de cerca, susurrando en lenguas antiguas. Cuando llegamos, colocamos las cruces y amuletos alrededor del altar, formando un círculo de protección. Elena comenzó a recitar el ritual mientras Laura y Marcos se unieron a ella, repitiendo las palabras con determinación. La bestia apareció al borde del claro, sus ojos llenos de ira y desesperación. Intentó cruzar el círculo de protección, pero fue rechazada por una fuerza invisible. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, gruñendo y aullando, pero no podían penetrar nuestra barrera. A medida que el ritual continuaba, una luz brillante comenzó a emanar del altar. Era la misma luz que había visto antes, creciendo en intensidad y llenando el claro. La bestia y las sombras gritaron de agonía, y pude ver cómo su forma comenzaba a desvanecerse. Con un último grito desgarrador, la bestia desapareció en la luz, llevándose consigo las sombras. El claro quedó en silencio, iluminado solo por el resplandor del altar. Sabíamos que habíamos cerrado el portal, y con él habíamos desterrado a la bestia de la Sierra Madre. Regresamos a Monterrey, agotados pero aliviados. Los investigadores continuaron estudiando los datos que habíamos recolectado, mientras yo volvía a mis rutas de conducción. La leyenda de la bestia de la Sierra Madre se había convertido en una realidad, y aunque habíamos cerrado el portal, sabía que nunca olvidaría las noches de terror en esas montañas. La historia se difundió entre los camioneros, y aunque muchos seguían escépticos, algunos comenzaron a llevar cruces y amuletos en sus viajes, por si acaso. Yo, por mi parte, siempre llevaba conmigo la cruz de madera y el amuleto de obsidiana que don Gregorio me había dado, recordando que en las sombras de la Sierra Madre, lo desconocido aún acechaba, esperando su oportunidad para regresar.